en semanas pasadas que quería traer inversión privada a Perú. La amenaza que le lanza este consorcio, que está integrado por la española Repsol y la estadounidense Hunt Oil, entre otras firmas, de posiblemente llegar a una negociación para el reparto de utilidades para el Estado peruano, pero de no llegar a una negociación está amenazando con nacionalizar a la petrolera. Es decir, me parece que es un mensaje muy complicado. Yo creo que también puede ser una cuestión inconstitucional. Manda una incertidumbre tremenda a la comunidad internacional. Lo hemos visto en otros países, por ejemplo, como en México, donde el presidente López Obrador ha fortalecido a empresas estatales como Pemex y la CFE, y esto ha llevado a arbitrajes internacionales en contra del Estado de México. Lo mismo puede ocurrir en Perú. Estos contratos que sostiene el Estado peruano son con empresas, es el Estado, más allá de quién esté al mando como presidente, son contratos que se llevan a cabo del Estado con empresas, y esto puede generar pues arbitrajes internacionales, litigios que le pueden costar miles de millones de dólares al Estado peruano. No solamente, de nuevo, causa una desconfianza para el sector privado, para los inversionistas extranjeros, y debido a la crisis económica por la que atraviesa Perú, me parece que es una muy mala movida, y si no llegan a negociaciones con las firmas y con este consorcio, y si verdaderamente empieza a nacionalizar a esas firmas de gas natural, pues yo creo que empieza esta nueva izquierda en Perú que puede amenazar y atentar contra la estabilidad económica del futuro de Perú. Tiffany, ¿qué lectura haces? Sí, usar esas palabras y decir que van a recuperar, solo decir eso creó un impacto en la bolsa bursátil y les afectó el dólar, ha generado mucha desconfianza. Ese contrato es de un yacimiento de gas que tienen, con eso exportan. Hay más de 1 millón de hogares peruanos que usan gas, pero Castillo prometió que iba a ser accesible el gas a los hogares, y renegociar. Yo sí creo que es una amenaza, porque nacionalizarlo, el precio, el costo que tendría que pagar es muy alto en el sentido político de si quiere más inversiones en su país. Nacionalizando el yacimiento de gas no es la manera de hacerlo. Sí creo que es una amenaza entre líneas para obligar y presionar, ¿no? En las negociaciones, en la renegociación que están haciendo con estas empresas. Hace una semana, precisamente, conversábamos con el ministro de Turismo y Comercio del Perú, que estaba en Nueva York, donde estuvimos la semana pasada, y le preguntamos por este tipo de decisiones, antes de conocer precisamente estas palabras del presidente peruano, y negaba que el gobierno no fuera a respetar el sector privado, la empresa privada. Entonces, vemos a ministros que dicen una cosa, vemos al presidente que dice otra, y el presidente se acerca a hechos que contradicen lo que dicen sus ministros. Y, lógicamente, puede que al final acaben no haciéndolo, pero el impacto que esto tiene es incertidumbre. ¿Y qué es lo que más temen las decisiones empresariales, el sector privado, cuando busca una inversión más del tenor de los que estamos hablando, del sector energético? Estabilidad y certidumbre. Es una contradicción. Esto es Club de Prensa, en NTN 24, 11 y 22 minutos en la costa este de Estados Unidos. Última pausa del programa y volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Lima y Quito. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. La información nace, crece, evoluciona. Cada hora, en 5 minutos, con poder de síntesis, te damos la información clave para refrescar de una forma ágil y amena la agenda noticiosa del día. Titulares de la hora, todos los días. Actualizaciones permanentes en nuestra programación. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida.
En las noches de NTN 24, a las 6 p.m. llega un programa de investigación, análisis y opinión para que usted vea el punto clave de las noticias. La noche con Claudia Gurizati y Jefferson Beltrán. A las 7 p.m., una actualización de los hechos que son noticia alrededor del mundo en la emisión central de El Informativo con Jason Calderón y Alejandra Medina. Y a las 8 p.m., conéctese con toda la información y el análisis de la política estadounidense en Cuestión de Poder con Gustavo Alegret, solo por NTN 24, el canal de las Américas. Cuando unes el análisis, la investigación, la opinión y el debate, seguramente obtienes la visión más completa de la noticia. Eso es La Noche, la suma de todos los ángulos posibles para profundizar al máximo en la noticia. Más allá del cómo, cuándo y dónde, al terminar el día también buscamos el porqué y el para qué. La Noche con Claudia Gurizati y Jefferson Beltrán. Lunes a viernes 6 de la tarde en Bogotá, Lima y Quito. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. No se pierda cada fin de semana exclusivas NTN 24, un programa donde usted podrá tener acceso a información de primera mano y escuchar directamente a los protagonistas de la noticia en nuestro set, en nuestros micrófonos, con datos y declaraciones en primicia sobre los temas que influyen día a día en América Latina y el mundo. Exclusivas NTN 24, sábados y domingos 10 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. @NTN 24 en Instagram. Contenido informativo veraz e inmediato, en un lenguaje claro y sencillo. Videos, fotos, gráficos, citas, infografías y avances de nuestra programación. Síganos en @NTN 24 y conéctese con nuestras noticias. Este 4 de octubre espere nuevos espacios informativos y de opinión en NTN 24. Club de Prensa México. Los más destacados profesionales de la información analizan los eventos más relevantes de la realidad mexicana con Alejandra Medina. Club de Prensa Ecuador. Los reporteros y columnistas más conocidos traerán sus reflexiones sobre el acontecer de su país en una interesante charla con Ruth del Santo. Club de Prensa Cono Sur. Periodistas destacados de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay explican por qué los hechos de su región tienen trascendencia en conversación con Juan Pablo Monsalve. A las 10 espere un nuevo informativo con las noticias del momento en América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo, con Carla Arcila. NTN 24, el canal de las Américas. Todos los días. Desde el Centro Internacional de Noticias. Investigaciones. Denunciaron sentirse secuestrados. Primicia. Este informe que conoció en exclusiva nuestra jefe de investigaciones. Análisis y opinión. De estabilizar el gobierno. La Noche, lunes a viernes, en vivo a las 7 p.m. hora del este. Hay personas que están cambiando el mundo. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo lo están haciendo? Desde Santiago de Chile, desde Caracas, Venezuela, Desde Miami. Desde Nueva York. Desde Washington DC. Desde Madrid o cualquier lugar del mundo. entrevistamos a los líderes de la innovación, Del progreso. Del cambio. Líderes, sábados y domingos 9:30 de la mañana, hora del este en Estados Unidos. Nuestro mundo. Nuestra información, nuestra vida. En las mañanas de NTN 24, a las 8 a.m. inicie con las noticias que despiertan el continente americano en el programa La Mañana con Ruth del Salto y Carla. Continuamos con Club de Prensa. Quedan 2 minutos para cerrar el programa que compartimos hoy con Lila Beth y con Tiffany Roberts. Tiffany, comienzo contigo. Algo muy breve, pero un grupo de expertos en redes sociales, en comunicación, en democracia, se dieron cita en la capital estadounidense, en Washington, en las últimas horas y coincidieron en poner de manifiesto que hay una proliferación cada vez más creciente de campañas de desinformación en América Latina.
Campañas que contribuyen al deterioro de la democracia en la región, dicen los expertos, y a un entorno político de polarización. Y citan, como por ejemplo, el medio de comunicación ruso RT, que contribuye particularmente en Estados Unidos, en Colombia o en Venezuela a la división social. ¿Qué opinas? Sí, claro, y esto nosotros todos hemos sido testigos de cómo la desinformación se puede regar como fuego, ¿no? Con gasolina. Esta mañana, precisamente ese tema, Gustavo, YouTube anunció esta mañana que no van a permitir, que van a prohibir contenido que sea contra la vacuna, contra la eficacia de la vacuna COVID, y específicamente están cancelando la cuenta de 2 activistas conocidos oponentes contra la vacuna, el señor Kennedy, uno de ellos. Y esta es algo que no es nuevo. A mí no me están diciendo algo que ya no sabíamos, pero lo interesante es concentrarlo en el tema de la democracia, ¿no? Y es verdad, muchos se están regando y estamos permitiendo que las historias falsas, y hay muchos medios de comunicación y las redes sociales son un arma de doble filo en ese sentido. No tengo más tiempo. Lila, en otra ocasión me comprometo a alargar esta cuestión para que puedas ofrecernos tu opinión. Lo único que les quiero decir, estimados televidentes, es que el de derechos, sino de la libertad de expresión, de los derechos básicos de los ciudadanos en Nicaragua. Estamos hablando de un autócrata, de una dictadura que no solamente se ha aumentado en los últimos meses, sino que ya lleva años implementándose. Si tomamos en cuenta desde el retorno del poder de Daniel Ortega en 2007, ha cooptado al ejército, a la policía, estableció una especie de dictadura familiar cuando anunció en 2016 que su esposa, la primera dama, Rosario Murillo, iba a ser la candidata a la vicepresidenta. Y en ese entonces también Ortega prohibió la participación de observadores internacionales, lo cual causó que Estados Unidos sancionara al presidente del Consejo Supremo Electoral por legitimar un fraude en las elecciones del 2006, al igual que en 2011. Y si recordamos también estas protestas que estallaron en 2018, cuando el gobierno publicó un paquete de reformas provisionales que abrieron una ola de violencia tremenda, que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó que hubo graves violaciones de derechos humanos, y Amnistía Internacional denunció el acoso de periodistas y activistas. En estas protestas se registraron alrededor de 357 muertes, 550 políticos detenidos y más de 50,000 nicaragüenses que huyeron del país. Es decir, este deterioro ya viene de años atrás, y ahora Ortega busca una tercera reelección consecutiva, y por ello ha aumentado esta persecución política para una vez más eliminar a sus contrincantes, utilizando de nuevo a la policía y una serie de leyes punitivas que se aprobaron el año pasado para eliminar a sus opositores. Y esta resolución que acaba de firmar estos 8 países se suman también a la resolución sobre la situación en Nicaragua que la OEA votó hace un par de meses, al igual de que 59 países de la ONU apoyaron una declaración conjunta, ambas condenando el arresto de precandidatos presidenciales, las restricciones impuestas a los partidos políticos y la violación de los derechos humanos, y han pedido la liberación inmediata de todos los presos políticos en el país. Pero aún así, Gustavo, el presidente Daniel Ortega no se dobla, sigue adelante con su persecución política. Todo indica que no van a ser elecciones libres y justas este próximo noviembre, y lo importante de todo esto es que no vaya a marcar un precedente para que otros países en América Latina le sigan el paso y puedan seguir el camino que está tomando Nicaragua. El deterioro democrático lo estamos viendo en Nicaragua, pero también en Venezuela, en Cuba y en otros países, y creo que es una tendencia muy peligrosa para la región de América Latina. Tiffany, desde el punto de vista de la legitimidad de esas elecciones, está claro que las voces detenidas de la oposición han desaparecido. Pero, ¿qué candidatos quedan que puedan ser utilizados por el régimen para blanquear o intentar blanquear? Porque a tenor de las declaraciones de cancillerías del calado de estas de las que estamos hablando, poco blanqueamiento pueden hacer a unas elecciones que ya son vistas por la comunidad internacional como no libres ni justas. Pero, ¿qué candidatos pueden concurrir a esas elecciones para darles
apariencia de legitimidad? No, no hay. O sea, los candidatos que podrían existir son candidatos aprobados por Daniel Ortega. Daniel Ortega continúa teniendo vivo un pacto con el expresidente Arnoldo Alemán, que es del Partido Liberal, que en teoría es la derecha, pero pues obviamente de la manera que han aprobado leyes y que han pactado la política. Entonces el partido del expresidente alemán, que es el Partido Liberal, está aliado al Frente Sandinista. Entonces eso no lo podés considerar candidato, simplemente es Ortega y en Nicaragua les dicen zancudos, porque solo hacen ruido, pero no hay posibilidad, la verdad. Y la otra cosa que quería agregar es que el éxodo, o sea, no es solo mucho de lo que decía el impacto en la región, no es solo Nicaragua. El éxodo, por ejemplo, de los centroamericanos que están llegando a la frontera y que están entrando a México, ahora los nicaragüenses superan en números a los salvadoreños. Entonces, o sea, el impacto es grande no solo dentro de Nicaragua, sino para la región, porque el éxodo es el nivel de represión. O sea, Nicaragua ha llegado 3 años, lo que Venezuela le costó 10 años de represión, en Nicaragua lo hicieron en 3. Entonces, la agudización ha sido de una manera increíble, tan rápida que la gente está saliendo. Es un éxodo de personas que sin precedentes, ¿eh? Increíble, increíble. Bueno, gracias, Stephanie, por ese análisis. Son las 11:03 de la mañana. Lila, en las últimas horas, ante el Senado de México, ha comparecido el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y lo ha hecho con el propósito de glosar el tercer informe de gobierno de mitad de sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de internacional. Ebrard ha dicho que el nivel de respeto, son palabras textuales, y atención que tiene México hoy en el exterior es de los más altos que hemos tenido en nuestra historia, y explicó que esto se debe a la autoridad moral del gobierno de la 4T. ¿Cómo interpretar, cómo leer esa comparecencia de Ebrard? ¿Y es apropiado ajustarse o hacer caso, abrazar esta descripción que hace Ebrard de la supuesta autoridad moral del gobierno de México? Pues Gustavo, yo creo que más bien lo que carece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde un inicio de su sexenio es de una política exterior contundente con objetivos bien definidos. Si bien es cierto que siempre resalta los principios de política exterior en el artículo 89 de la Constitución mexicana, donde siempre usa el tema de la no intervención cuando sale a proclamarse sobre algún suceso a nivel internacional, en realidad tener estos principios no se traduce en una estrategia de política exterior, y hemos visto cómo México cada vez más está reaccionando ante las cuestiones que surgen en el panorama internacional. Ahora, el canciller Marcelo Ebrard resaltó 2 temas importantes. La primera tarea encomendada que le dio el presidente López Obrador fue tener un portafolio muy amplio de vacunas para enfrentar la pandemia de COVID-19. Informó que tiene ya México más de 114 millones de dosis en el país, lo cual ha permitido inocular a los ciudadanos mexicanos, y que la otra cuestión más importante para la Cancillería de México era establecer una muy buena relación con el nuevo gobierno de Joe Biden tras una administración de Donald Trump que fue muy fuerte para México. El canciller Marcelo Ebrard afirmó que se sostiene una relación positiva y muy benéfica con el gobierno de Joe Biden. Dijo que se restableció el diálogo económico de alto nivel que no se había reunido en los últimos 4 años, es decir, desde 2016, cuando el entonces presidente Trump lo suspendió, y que esto le está dando certidumbre a la materia y a la relación económica entre ambos países. Se me hizo interesante que anunció que el 8 de octubre van a sostener un diálogo de alto nivel en materia de seguridad para darle un nuevo giro a la materia de cooperación en materia de seguridad, pero que desde luego que van a tener que eliminar la iniciativa de Mérida porque no han podido reducir los índices de violencia y homicidio que existen en nuestro país. También
volvió a informar que demandó a 11 empresas armamentistas en Estados Unidos por la negligencia de la venta de sus armas. También creo que mencionó que van a tocar en esta reunión de seguridad cómo pueden reducir el consumo de drogas en Estados Unidos y finalmente mencionó el tema fundamental, que es el tema migratorio, donde dice que Estados Unidos no ha enviado los miles de millones de dólares que se había comprometido a compartir con México para invertir en la región del sur de México, pero también en el Triángulo Norte. Mencionó, como lo suele hacer el presidente mexicano, la ampliación de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y que Estados Unidos tiene que meter más dinero para fortalecer estos programas, lo cual me parece que va a ser sumamente difícil de conseguir. Pero lo más interesante de todo esto es que hacia el final de su comparecencia, Gustavo, mencionó que tiene muy buena relación con China, que fue muy bueno el gobierno de Xi Jinping con México durante la pandemia, al igual que Rusia con Vladimir Putin y la vacuna de Sputnik 5. Ahora, mencionó obviamente también la reunión de la CELAC, donde se reunieron estos líderes muy polémicos con la presencia de Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, aquí en la Ciudad de México, y que México siempre ha estado integrado a la región de América Latina y el Caribe, y que no debe sorprender pues esta unión que se está conformando dentro de la CELAC, siempre y cuando tomemos en cuenta que el gobierno de la 4T aquí en México también ha hecho un llamado para reemplazar e incluso sustituir a la Organización de Estados Americanos por un nuevo organismo con una visión latinoamericana, es decir, para contrarrestar el poderío de Estados Unidos. Si bien es cierto que resaltó cuestiones positivas que ha hecho México en el último año, me parece que no llega al punto clave de lo que está ocurriendo con México en el mundo. Sí es cierto que ha tenido estas cuestiones, se ha involucrado de cierta manera como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero México ha sido muy contradictorio con su política exterior, particularmente con el principio de la no intervención. Apoyó y le dio asilo político a Evo Morales en 2019, marcó neutralidad ante la crisis en Venezuela, que ahora están dialogando en la Ciudad de México, y también luego dice que Estados Unidos interviene en sus asuntos políticos cuando hace señalamientos de violaciones de derechos humanos, pero también le pide al gobierno de Joe Biden que invierta en México y que pase legislación para que le otorgue pues visas temporales y posiblemente la ciudadanía a los participantes de sus programas sociales. Es decir, creo que es muy contradictoria la política exterior de México y hasta ahorita se está perfilando en contra de Estados Unidos y teniendo un acercamiento muy interesante con China y con Rusia. Tiffany, con tu análisis cerramos este bloque. Adelante. Sí, yo pienso que concuerdo y creo que Andrés Manuel López Obrador quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Creo que con ese discurso de no intervención, pero de muy mal gusto en muchos de los países democráticos de la región, la visita del presidente de Cuba, y felicitándolo por su dignidad después de lo que vimos el 11 de julio, lo que pasó en La Habana y en todas las ciudades de la isla, y al mismo tiempo hablando y teniendo relaciones con, ¿verdad?, el presidente Biden, y criticando lo de la frontera y la manera como tratan a los mexicanos. Y después vemos que están haciendo lo mismo con los inmigrantes que vienen de Centroamérica en la frontera sur. Al mismo tiempo sí creo que tiene muchas deficiencias en los temas de seguridad. Ciertos estados como Michoacán, que están absolutamente impenetrables, siquiera por las mismas fuerzas del ejército, que se han dedicado y han concentrado sus prioridades en el tema de la pandemia y no están literalmente metiéndose mucho en asuntos de los círculos y los focos de violencia que se están viendo en los estados, especialmente en los del norte, en el oeste, ha sido muy difícil entender, ¿no? Eso de que como Poncio Pilato, que se quiere lavar las manos, pero al mismo tiempo sin condenar todo lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó en Nicaragua, y en Cuba también, ¿no? Entonces un mensaje muy mixto, muy enredado, y todo bajo el pretexto de la no intervención.
El análisis de Tiffany Roberts y de Lila Abed en este club de prensa. Vamos a una nueva pausa. Antes, aprovecho para comentar la rama diplomática del gobierno de Estados Unidos. Si nos damos cuenta en las distintas conferencias de prensa que dieron los jefes militares en el Pentágono durante la evacuación de las tropas estadounidenses y de los civiles de Afganistán en el mes de agosto, muchas de las preguntas se las pedían que se les hiciera al Departamento de Estado. En distintas conversaciones que yo he tenido con diplomáticos del Departamento de Estado, existe una retórica y un discurso de que el actual secretario de Estado, Anthony Blinken, fue el que aconsejó al presidente Joe Biden a retirar a todas las tropas de Estados Unidos y dejar por completo el país de Afganistán. Incluso ahora la relación diplomática se va a llevar a cabo desde Doha, Qatar, y ya no tienen presencia ni diplomática ni militar en Afganistán. Lo que escuchamos por parte de los jefes militares en estas comparecencias es primero que los jefes militares tenían previsto desde abril que podían haber una evacuación mucho más rápida de lo que habían esperado y que no tenían contemplado que el gobierno de Ashraf Ghani podía derrumbarse en tan solo 11 días. Es decir, aunque sí tenían una expectativa de que los talibanes podían regresar al poder, en realidad no tenían esperado que en tan solo 11 días podría caer el gobierno de Ashraf Ghani. Y esto pues lo atribuyen mucho a la corrupción dentro del gobierno del expresidente de Afganistán, que también tuvo un impacto muy fuerte en la moral del ejército de Afganistán, el cual se rindió de manera casi inmediata frente a los elementos del Talibán. Y hay que tomar en cuenta que esto ha sido uno de los sucesos que más ha deteriorado la imagen del mandatario estadounidense, no solo ante la comunidad internacional, sino también al interior del país. La última encuesta de Gallup, que se realizó a principios de septiembre, reveló que está en el punto más bajo de aprobación Biden, con tan solo 43% de la población estadounidense favoreciendo su desempeño. Por primera vez desde que tomó las riendas de la Casa Blanca el 20 de enero, el presidente Joe Biden tiene más de la mitad de la población de Estados Unidos desaprueba de su mandato, es decir, alrededor de 53%, y esta encuesta es muy importante porque se hace justamente después de esta fecha límite del 31 de agosto para que se retiraran todas las tropas de Estados Unidos, y todavía se mantiene una cantidad importante, alrededor de entre 100 y 200 civiles estadounidenses permanecen en Afganistán y todavía tienen que ser evacuados de ese país. Creo que ha sido una comparecencia muy interesante. Me causó también la impresión la pregunta que le hizo la senadora Elizabeth Warren al actual secretario de Defensa Lloyd Austin, cuando le dijo que sí iba a haber una diferencia si permanecía el ejército estadounidense durante un año más en Afganistán, por lo cual Lloyd Austin dijo que no. Entonces, aunque sí por un lado le dieron la sugerencia a Joe Biden de que permaneciera cierta cantidad de tropas en Afganistán, también tenían contemplado y están tomando en cuenta que la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán no hubiera cambiado el rumbo político del país, y veremos qué pasa en los próximos meses, también tomando en cuenta que hay elecciones intermedias el próximo año en Estados Unidos, y este suceso en Afganistán puede afectar negativamente a los demócratas para sostener esa mayoría débil en el Congreso, Gustavo. Sí, es interesante. Precisamente antes de que comenzase la audiencia de ayer en el Senado, pensaba y tenía la percepción de que la cuestión de Afganistán casi había desaparecido de la actualidad mediática. Y reflexionaba sobre cómo las cosas que a veces ocupan titulares y apertura, en cuestión de días se desvanecen, se desaparecen de esa actualidad que cambia constantemente. Y de hecho ahora nos estamos fijando, por ejemplo, Tiffany, en las peleas que hay en el Congreso por cuestiones de trámite administrativo, de presupuesto, y hay varias cosas que están sobre la mesa y que ponen en peligro la agenda legislativa del presidente Biden, hasta el punto que hoy Tiffany, el presidente, tenía que ir a Chicago y ha suspendido su viaje para quedarse a negociar. Ayer un artículo de un medio de comunicación en Estados Unidos decía: Joe Biden ha trabajado durante 40 años presentándose como el negociador, el deal broker, el que consigue acuerdos a pesar de las diferencias políticas con aliados y con enemigos, pero que ahora que es presidente es cuanto más tiene que desarrollar esa habilidad. ¿Y qué enfrenta?
Bueno, complicado. El primero, la ley de infraestructuras, que están de acuerdo los moderados y los republicanos, moderados demócratas y los republicanos, pero que no satisface a los demócratas más a la izquierda del partido. El segundo, la ley Build Back Better Act, que es una ley de propuesta de servicios sociales que satisface a los más radicales dentro del Partido Demócrata, pero que creen que los moderados tienen un gasto excesivo. Y, por supuesto, los republicanos no quieren ni oír hablar de ella. Y luego está la amenaza del cierre de la Administración Federal, que si no se consigue un acuerdo para financiarlo, este jueves se cierra, y además el techo de la deuda, que ayer la secretaria del Tesoro y el jefe de la Reserva Federal advertían que si a mediados de octubre no se eleva ese techo, sería una catástrofe. ¿Cuántas cosas sobre la mesa para una administración que además se enfrenta a múltiples frentes como el de Afganistán o el de la frontera, Tiffany? Sí, claro, ahorita Biden tiene, creo que la crisis más grande de su mandato hasta ahora. Esto lo hemos visto cada vez que viene un nuevo presidente, siempre en los últimos 15, 20 años han enfrentado el cierre del gobierno. Eso simplemente le agrega un nivel más de crisis a lo que ya trae. O sea, Biden, toda su propuesta de campaña fue este proyecto social y de infraestructura muy ambicioso, pero él ha logrado un consenso con lo que ha pasado en Afganistán, como que le ha perdido credibilidad su postura dentro y las concesiones y las alianzas que él históricamente ha tenido con republicanos más del centro que de la que los trumpistas, como le dicen ahora. Y él también enfrenta mucha oposición de parte de los demócratas más radicales, ¿no? Entonces, es navegar estas aguas muy complicadas, pero habrá que ver aquí cuál es su prioridad, porque creo que entre que quiere pasar estas leyes, habrá que ver si lo logra, ¿no? Y yo lo dudo. Yo creo que los republicanos ahorita enfrentan mucha presión de parte de su partido, y como tú bien lo decías, estas elecciones intermedias que vienen va a ser un excelente termómetro para ver si Biden va a poder terminar y pasar los proyectos que tanto anhela, ¿no? Que son muy ambiciosos en términos económicos, ¿no? Sin duda. Estaba viendo los detalles de cómo el techo de la deuda se ha convertido en un elemento de batalla política en los últimos 15 años particularmente. Esto antes era algo de trámite en el que tanto republicanos como demócratas estaban de acuerdo en que había que hacerlo. Y hay una ley que se pusieron los mismos legisladores, pero que era por una cuestión de trámite. Y en cambio, en los últimos 15 años es un elemento de uso por parte de quien está en la oposición para presionar al gobierno. Lili, dos ejemplos. 2006, con George Bush en el gobierno, los demócratas lo usaron para presionar a Bush en las protestas por la guerra de Irak. Y entre los demócratas que se oponían para presionar al gobierno estaba Joe Biden. Y en el 2011 Barack Obama enfrentó lo mismo con los republicanos, que lo utilizaron como carta de negociación en una serie de propuestas legislativas de carácter económico. Y ahora lo volvemos a ver. También lo vimos con la administración Trump y ahora lo vemos con Joe Biden. Así es, Gustavo, y hay que recordar que durante la administración de Donald Trump se vivió uno de los cierres de gobiernos más largos en la historia de Estados Unidos, y es algo que va a tratar de evitar el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Es su agenda doméstica más importante, la necesita no solamente para generar credibilidad y legitimidad tras las distintas crisis que ha enfrentado su gobierno, pero también necesita dar resultados a los ciudadanos, y en esto se va a basar la aprobación de estas distintas iniciativas que se encuentran en el Congreso de Estados Unidos. Ahora, creo que la dinámica política también revela las tensiones que existen dentro del mismo Partido Demócrata. La vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tiene que asegurar que los progresistas dentro de su partido también voten a favor de este plan de infraestructura. Muchos de los progresistas y liberales del ala más extrema del Partido Demócrata han amenazado por no apoyar esta iniciativa. La vocera Pelosi únicamente puede sufrir o puede aguantar que 3
de los progresistas no voten a favor y todavía para que pase esa iniciativa. Es decir, hay muy poco margen de error y creo que también los republicanos están demostrando que tampoco le quieren dar pues un triunfo al gobierno de Joe Biden, incluso podrían extender esta crisis por la que atraviesa la actual administración y creo que va a ser fundamental la aprobación de esta iniciativa, no solamente también en cuestiones presupuestarias para evitar un cierre de gobierno, sino también porque Joe Biden dentro del plan de infraestructura y de su otra iniciativa incluye temas de cambio climático y políticas de programas sociales que son la base y eje central de muchas de las políticas centrales de su gobierno y no puede enfrentar una derrota de esta magnitud. Y esto ha sido uno de los pleitos que han tenido los republicanos y los demócratas. Los republicanos se han enfocado en temas de infraestructura mucho más fuertes y concretos como temas de puentes, de ferrocarriles, de aeropuertos, es decir, netamente temas y proyectos de infraestructura, mientras que los demócratas han intentado de involucrar, implementar cuestiones de programas sociales, migración, cambio climático, y es algo que los republicanos han dicho que se tiene que votar por separado, y es aquí a donde el voto de Joe Manchin también ha sido sumamente clave, no solamente para los demócratas, pero también incluso para los republicanos. Y también nada más terminaría, Gustavo, mencionando que el tema de infraestructura no solamente es una cuestión interna de Estados Unidos, es uno de los pilares para enfrentar la nueva ruta de seda que ha impulsado desde 2013 el presidente chino Xi Jinping, donde ha invertido miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura alrededor del mundo, y es una manera también de contrarrestar el poderío y la creciente influencia de su principal rival a nivel mundial. Sobre el tema del techo de la deuda, hay un dato que explica también el comportamiento de los partidos políticos, que siempre miran qué impacto tienen sus decisiones en su electorado y en la opinión pública. Una encuesta divulgada en las últimas horas y elaborado por Morning Consult y Político dice que los estadounidenses, en caso de una crisis provocada por el no incremento de la deuda, harían responsable en un 33% a los demócratas, en un 42% a los dos partidos, y solo en un 16% a los republicanos, que son los que hoy se opondrían al incremento de ese techo de la deuda en contra de la opinión del presidente de la Reserva Federal y de la secretaria del Tesoro. Esto es Club de Prensa, en NTN24, donde le damos el análisis y los datos de la actualidad. Lo estamos compartiendo con Lila Abed desde Ciudad de México y con Tiffany Roberts desde la ciudad de Miami, en Florida. Vamos a ir a una pausa. Al volver hablaremos con Tiffany. Particularmente nos interesará su opinión como periodista nicaragüense